Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, del lado de acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además estoy reiniciando la semana informativa en este lunes, después de la pausa de sábado y domingo, y en una jornada que ha amanecido cálida, con algo de nubes aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14, no solo para asomarme, para que entre algo de fresco o brisa informativa, sino sobre todo para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 19 de abril de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de lo que ha sido titular prácticamente en todos los medios de prensa internacionales y tiene que ver con la salida del cargo de secretario del Partido Comunista de Raúl Castro. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar, como es tradición ya en este programa, a servirme el cafecito informativo que está recién colado, caliente, recién salido de la cafetera, echando humo literalmente. Así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescar y mientras tanto les comento los titulares de este lunes. Ya les adelantaba que iba a hablar del tema que, está en boca de todo el mundo en los últimos días, relacionado con el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Y he titulado esta primera cuestión del día, adiós a un apellido. Sí, adiós a un apellido, pero queda el sistema. En un segundo momento, importar y ejercer como profesionales en el sector privado parece que ahí están las líneas rojas y hablaremos de eso a partir del informe presentado justamente en el cónclave partidista cubano. Mientras tanto, ayer, señoras y señores, hemos tenido una jornada aciaga, sí, domingo de represión, pero también ha habido un gesto muy noble de un diplomático europeo que les contaré qué ha hecho en este domingo de encierros domiciliarios y también de cortes de líneas telefónicas. Y por último, recomendarles una canción. Seguimos en lo que podemos llamar la batalla musical y esta vez se titula Pasa la bola Cuba. Tiene muchas metáforas del béisbol y creo que les va a gustar. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver y así terminar de refrescar este cafecito informativo que ya de manera tradicional de lunes a viernes me tomo junto a ustedes. Lo refresco, eso sí amargo, sin una gota de azúcar como me gusta a mí para despertarme informativamente y siempre necesario. Después de este primer buchito me voy a dar otro más porque es lunes y la jornada empieza bastante tensa, con mucho trabajo en la redacción de 14:30. Así que después de estos 2 buchitos de café, los invito justamente a que pasen por las páginas de nuestro diario digital, que hacemos un grupo de periodistas y editores sobre el tema cubano, y allí podrán ampliar muchas de estas cuestiones y la mayoría de estas noticias. Y con esto, hablando de noticias, me voy a el primer titular del día, que ya les decía, es de lo que habla la prensa internacional, que ha sido titulares en la mayoría de los periódicos del mundo y tiene que ver con el adiós a un apellido, con la salida de la máxima secretaría del Partido Comunista de Cuba de Raúl Castro, de 89 años, a punto casi de convertirse en nonagenario. Y claro, pues muchos de estos periódicos internacionales han sobredimensionado la noticia como el fin de una era, el fin del clan Castro, el fin de un sistema. Pero señoras y señores, me parece que hay demasiado triunfalismo y demasiada poesía a veces en lo que tendría que decirse e informarse de manera más clara y directa. Y es que el castrismo es más que un hombre y un clan, ¿sí? Asimismo, este sistema es mucho más que un apellido porque se trata de una manera de manejar la política, de controlar los medios de prensa, de gestionar, por ejemplo, desde el sector militar, los sectores, reitero, más apetitosos de la economía, de definir hasta los planes de estudio, cómo aprenden nuestros hijos en las escuelas. Eso también es castrismo, llevar las relaciones internacionales diplomáticas y hasta la estructuración de la propaganda ideológica. Puede salir el hombre, puede decir adiós, puede dejar de respirar mañana mismo, pero el sistema sigue, el castrismo sigue manteniéndose precisamente en todos estos planos de la vida que les he comentado. Así que la gran pregunta no es cuál es el apellido del que va a sustituir a Raúl Castro, que todo apunta será el propio Miguel Díaz-Canel en el cargo de máximo secretario del Partido Comunista, sino si este Miguel Díaz-Canel será capaz
de llevar a cabo las reformas que urgen en el país. Esa es la pregunta. Pero ¿saben qué? Para poder llevar a cabo esas reformas tiene que desmontar parte del castrismo, porque este es un sistema marcado por el voluntarismo, la ineficiencia y la intolerancia. No se puede reformar lo irreformable, sino que hay que desarmar el castrismo, porque es justamente el que ha llevado a la sociedad cubana, a la economía cubana, al punto en que estamos ahora, un punto de catástrofe prácticamente en cuanto a la economía, un punto de éxodo masivo y creciente de personas que sienten que aquí dentro del país no podrán realizar sus sueños, un punto también de quiebre en el tema de la represión, que cada día aumenta más y cada día pues se percibe en más amplios sectores de la sociedad cubana. Así que para poder decir adiós al castrismo, ese día sí, los titulares de la prensa internacional no estarán equivocados, hay que remover los pilares fundamentales de este rancio populismo, sí, un rancio populismo que está disfrazado de nacionalismo soberanista, sí, que se ha enraizado no solamente en la realidad, sino también, lamentablemente, en las conciencias de la sociedad cubana. Así que no basta el panegírico de despedida que dijo el pasado viernes Raúl Castro frente a los delegados al 8º Congreso del Partido Comunista. Por cierto, que en la lotería ilegal cubana el 8 como 8º significa muerto. Qué símbolo, ¿verdad? Bueno, no basta ese panegírico, ese discurso, no bastan los titulares de la prensa extranjera diciendo adiós a Castro o termina la era Castro, sino que el verdadero final de esa era se pasa por estirpar el castrismo. ¿Y qué cosa es el castrismo? En resumen, es el constante odio al otro, a la prosperidad, a la riqueza y a la libertad. Eso que una familia ha logrado colar en el ADN de todo un país. Así que ese día sí estaré por los titulares de adiós a Castro. Mientras tanto, el castrismo continúa. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, me voy a dar otro sorbito. Ya este es el tercero porque el primero fue doble. Así no me va a alcanzar el café toda la semana, pero bueno, ya después de este tercer sorbito del día, me voy con justamente otra cuestión que afloró en este Congreso del Partido Comunista, que no se está transmitiendo en su totalidad por los medios nacionales, pero en el informe final, en el informe central que ha hecho Castro, ha puesto unas líneas rojas muy marcadas y muy claras de las reformas que no se pueden hacer. Esto ya es como el límite del margen de acción, especialmente económico, que tendrán sus herederos, las personas que él colocó en los timones de la nación, y hay dos pilares fundamentales en esos límites. Uno es el ejercicio privado de ciertas profesiones, ¿sí? No parece ser que se vaya a permitir, por ejemplo, que un doctor, un médico, tenga su propia consulta privada, que un periodista, como esta que les habla, pueda tener la posibilidad de trabajar de manera privada y legal, o, por ejemplo, fundar con todas las bases jurídicas un medio de prensa, distribuir ese periódico en los estanquillos. Un abogado no podrá ejercer de manera privada, un arquitecto tener su propio lugar para diseñar y redefinir desde diseños de casas hasta hoteles, por ejemplo. Bueno, parece ser que el tema de la contratación privada de ciertos profesionales diplomados, ahí está inflexible el castrismo. No se quieren mover ahí. ¿Saben por qué? Porque en el sector privado muy probablemente todas esas profesiones que les he mencionado encontrarán no solamente mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, sino también más libertad. Y el éxodo sería tremendo desde el sector estatal hasta el privado o particular, y además aparecerían también estructuras más complejas. Por ejemplo, quién sabe, las escuelas privadas se le arrancaría el monopolio de la educación al Estado cubano, dígase al partido, y eso no quieren cederlo. Quieren que les diga también cuál es el otro límite, el otro pilar en el que no quieren ceder: la importación privada. Fíjense ustedes que el secretario de un partido, que es además el principal y el único partido permitido en un país, tenga que dedicar su discurso de fin de mandato
hablar de la importación en manos privadas. Señoras y señores, yo creo que esto nada más que pasa en Cuba, bueno, en Cuba y en Corea del Norte probablemente. Entonces no quieren dar la importación privada. ¿Saben por qué? Porque la importación privada lleva a una nueva distribución de la riqueza que no va a estar en manos centralizadas del oficialismo. Y entonces todos esos mecanismos de prebenda, de compra de lealtades con recursos, de privilegios, bueno, ya no serán tan efectivos. Así que ya sabe, reitero, en el informe central del PCC, del Partido Comunista, Raúl Castro ha marcado líneas rojas muy claras de a dónde no se va a llegar. Y eso tiene que ver con el ejercicio de algunos profesionales diplomados en el sector privado y la importación también en manos del empresariado particular. Esto es completamente antinatura y ya veremos si podrán cumplirlo. Y me voy rápidamente con una noticia que ya les adelantaba en los titulares, y es que hemos tenido un domingo aciago, un domingo represivo a lo largo de toda la isla, pero especialmente en la capital cubana, donde activistas sufrieron, por ejemplo, cortes de líneas telefónicas. Varios de ellos también no pudieron salir de sus casas porque un operativo policial y represivo les impedía abandonar sus viviendas. Hay varias denuncias, incluso de personas que estaban invitadas a eventos virtuales que no pudieron participar simplemente porque les cortaron la línea telefónica. Entre ellos estuvo nuestra colega del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, y todo hubiera quedado en otra jornada represiva si no fuera por un gesto que quiero destacar en este programa, porque es ese tipo de acción, señoras y señores, que hay que promover y agradecer. El segundo diplomático, o sea, la segunda persona de importancia en la Embajada del Reino de los Países Bajos en La Habana, visitó este fin de semana, y mientras estaba impedida de salir de su vivienda, a la periodista Luz Escobar. Se trata del diplomático, reitero, del Reino de los Países Bajos, Bastián Egelhard. Y Egelhard, bueno, pues ha visitado a Luz Escobar para darle su apoyo, para mandarle también algo de solidaridad y como un gesto al aparato represivo cubano de que no hay impunidad ni silencio. Señoras y señores, ustedes se imaginan si cada vez que pasara algo así, los diplomáticos, incluso también la prensa extranjera, fuera de esos lugares, reportara, denunciara, contara lo que está pasando, otro gallo cantaría. Pero la mayoría no lo hace por temor a ser expulsados del país, a que se complique su relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores o con, por ejemplo, en el caso de los corresponsales extranjeros de prensa, con el llamado CPI, el Centro de Prensa Internacional. En fin, una serie de miedos, limitaciones, pánicos internos y extorsiones, mecanismos de extorsión impiden que esto pase. Por eso cuando ocurre, como ha ocurrido con Bastián Egelhard, el segundo diplomático del Reino de los Países Bajos en La Habana, que ayer decidió romper esos miedos y visitar a una periodista encerrada en su casa, bueno, cuando pasa hay que aplaudirlo y agradecerlo muchísimo. Así que muchísimas gracias, Egelhard, por este gesto tan hermoso y tan valioso. Y me despido rápidamente recomendándoles un tema musical. Ya saben que estamos en la guerra de las canciones. Esta se titula Pasa la bola Cuba. Está salpicadísima de metáforas sobre el béisbol y además está cantada en parte también por ex peloteros cubanos. Sí. Pasa la bola Cuba es un videoclip que participan varios legendarios, muy conocidos y famosos peloteros, fundamentalmente del equipo Industriales. Está, por ejemplo, Orlando el Duque Hernández, René Arocha, Euclides Rojas y también Ángel Leocadio Díaz. Así que ya saben, pasen y vean este videoclip, Pasa la bola Cuba, que suena muy interesante y le va a encantar a los fanáticos del béisbol en Cuba, además de que deja un mensaje claro, puntual y muy contestatario. Y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.